Amables oyentes, voy a invitarles a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, el capítulo 3 y el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Cristo, para destruirle. Tomaron consejo contra Cristo para destruirle. Ahora leamos en el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 12, a partir del versículo 13 hasta el 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Que Dios añada su bendición a la lectura pública de su buena palabra y al pequeño comentario que vamos a hacer de este pasaje. Hemos venido hablando de los fariseos, de los saduceos. Hoy vamos a ver un poco acerca de los herodianos. Hemos leído en Marcos el capítulo 3, versículo 6, que dos fuerzas políticas religiosas antagónicas se concertaron en un acuerdo con el propósito de destruir al Señor Jesucristo. Esa era la intención. Ahí hemos leído en Marcos 3:6. La palabra herodianos proviene del término Herodes, que significa heroico. Es un nombre, de acuerdo a la historia, de varios príncipes del linaje idumeo que gobernaron a Palestina bajo el Imperio Romano y se mencionan en el Nuevo Testamento. Los idumeos son descendientes de Edom, es decir, de Esaú, hermano de Jacob. Y de Jacob vienen los judíos. O sea que los idumeos son parientes, primos hermanos de los judíos. Estos edomitas fueron obligados a adoptar el judaísmo como religión, según la historia, 130 años antes que el Señor venga a este mundo en el pesebre. Debemos aclarar que Edom es la palabra en hebreo, Idumea es la palabra en griego. Los herodianos eran un partido político judío. Esto poco o nada tenían de religiosos. Los herodianos eran más bien un partido político judío adicto a los Herodes. Como los príncipes herodianos dependían de Roma, y esto es bueno aclarar que todos los Herodes eran usurpadores del trono. Ellos no eran del linaje real que se encuentra en las Escrituras, que viene de la tribu de Judá, hijo de Jacob. Ellos no.
ellos eran usurpadores. Por eso, cuando los magos del oriente vinieron y le preguntaron a Herodes el Grande, diciéndole: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes el Grande se puso en guardia, se irritó, desplegó toda su guardia, sus espías, para que se averigüe dónde nació. Y al no encontrarle, todos conocemos lo que hizo. A los niños menores de 2 años los hizo matar, pensando que entre esos que mataba, mataría al verdadero Mesías, al rey. Ahora, estos príncipes herodianos, usurpadores, dependían de Roma. Sus partidarios se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo, nos conviene pagar tributo a los emperadores. Esa era la política de los herodianos, de este partido. Sostenían que había que someterse a Roma y pagarles el impuesto, los tributos, cosa que los fariseos negaban. No estaban de acuerdo en someterse a Roma. Sin embargo, ambos partidos, en un sentido, deseaban la continuación de la religión judía. Y en el caso que vamos a ver, se unieron para oponerse al verdadero Mesías, al que vino para reinar en Israel. Por las escasas referencias que tenemos en el Nuevo Testamento, los herodianos se unieron a los fariseos para destruir al Señor. Así hemos leído en el capítulo 3, versículo 6. Vinieron contra él para destruirle. Y procuraron, con el tema del impuesto, del tributo, engañar a Cristo. El versículo 14, si ustedes lo leen, de Marcos 12, 14, es una adulación. ¿Y cuántos cristianos han aprendido tanto de los herodianos a ser lisonjeros, a adular, a ser salameros, como dicen? Tenemos que cuidarnos de no asemejarnos a los herodianos, aunque lo que ellos decían era la verdad, pero ellos decían esta verdad no porque la aceptaban, la creían o la hubieran practicado, sino con el propósito de engatusar, de engañar a nuestro Señor Jesucristo. Esta adulación, aunque era verdad, como digo, era para tomarle al Señor desprevenido. ¿Daremos o no daremos tributo a César? El Señor percibió dice el verso 15, que el Señor percibió la hipocresía de ellos. Los 3 evangelios sinópticos relatan este hecho. En Mateo 22, 18 dice que el Señor vio la malicia en ellos. El evangelista Lucas, en el capítulo 20, verso 23, que narra este mismo incidente, dice que el Señor vio la astucia, es decir, hipocresía, malicia, astucia. Era lo que ellos tenían en el corazón. En realidad, fingían lo que no sentían ni querían. Primero, si el Señor respondía sí, cuando le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no? Si el Señor decía sí, hay que pagar el tributo a los romanos, los fariseos hubieran pegado el grito al cielo. Podrían desacreditarle ante las multitudes diciendo: vean, este profeta de Galilea que tanto admiráis es un mal patriota que quiere que estemos sujetos a Roma. Eso hubiera sido
para desacreditarle si el Señor decía sí, hay que pagar impuesto a César. Por otro lado, si el Señor contestaba no, no hay que pagar porque sois el pueblo de Dios y no tenéis que estar sujetos a los gentiles, entonces los herodianos podían ir al gobernador romano Poncio Pilato denunciándolo como un demagogo que incitaba al pueblo a no pagar tributo y a rebelarse contra la autoridad romana. En segundo lugar, vemos la contestación que el Señor les dio. Es maravillosa la sabiduría de nuestro Señor. Al contestarle, cuando miró la imagen de la moneda y preguntó de quién es esta imagen, dijeron del César. Cuando el Señor tomó esa moneda y les contestó, les dice, ¿por qué me tentáis? Dad al César lo que es de César. Esta expresión es lapidaria en cuanto al deber de todo creyente ante la autoridad civil, porque hay hoy cristianos que no quieren someterse a la autoridad civil. Con el lema, yo dependo de la autoridad del cielo, se sabe de hermanos que no quieren sacar el documento de identidad nacional, la cédula de identidad. No quieren sacar, no, yo soy ciudadano del cielo, no tengo que sacar como ciudadano de aquí. Hay una ignorancia, hay una renuencia, hay una oposición al principio establecido por el Señor. Otros son evasivos a pagar los impuestos, no quieren pagar y falsifican documentos para no pagar. El creyente ha de someterse en todo a la autoridad civil, siempre y cuando, escuche bien, siempre y cuando no medie un mandamiento divino superior. ¿Qué quiero significar con esto? El Señor dijo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Entonces el creyente no debe jurar. Es un mandamiento específico del Señor, es un mandamiento divino. No matarás. Si me dan un revólver para matar, no debo matar. El Señor dice, no matarás. Por eso digo, debemos someternos a la autoridad civil, siempre y cuando no haya un mandamiento divino superior que diga lo contrario. Pero la segunda parte de la contestación del Señor, ¿qué es? ¿Cuál es? Dad a Dios lo que es de Dios. Esto nos eleva a un plano infinitamente más alto que el de la obediencia civil, pues la relación del hombre con su Dios es el problema fundamental de su existencia. No lo olvidemos. Estos son los herodianos. Vamos a continuar mirando en las Escrituras quiénes son los escribas, quiénes son los publicanos. Lo haremos poco a poco con la ayuda del Señor.